Hola, muy buenos días a todos. Mientras vemos que vais entrando, os recuerdo un poco la dinámica de estos webinars. Bienvenidos una vez más a uno de los webinars que tenemos dentro del plan de formación con la Interprofesional Vino de España, que está conmigo y también Susana. Hola, muy buenos días, Susana, y con la ayuda, patrocinio y colaboración también de Agrobank. Mientras vais entrando, porque se van sumando los asistentes, os comento que el programa de hoy tenemos un webinar con bastantes presentaciones, bastantes ponentes. Vamos a seguir la dinámica que venimos haciendo habitualmente. Tenemos primero una serie de exposiciones y luego pasaremos a un turno de preguntas. Las preguntas las podéis hacer como siempre en el apartado de preguntas y las responderemos al final. Es importante dos cosas. Una, que recordaros que las preguntas, si podéis poner a quién va dirigida, mucho mejor, sobre todo hoy que tenemos tantos ponentes y así lo hacemos un poco más ágil y más útil la respuesta. Y luego, por otro lado, que Ana Vargas, que nos va a acompañar y quien va a abrir este webinar con nosotros, pues lamentablemente no se puede, del Ministerio de Agricultura, no se puede quedar hasta el final del mismo. Sí que nos ha dicho que las preguntas, por favor, que sean de su parte para ella, que nosotros desde Secretaría PTV se las vamos a transferir vía mail y ella las contestará y nos pondremos en contacto otra vez con vosotros para que no se quede en lo máximo de lo posible, nada sin respuesta dentro de esta parte, aunque ella sí que no va a poder estar en el turno de preguntas. Entonces, bueno, esperamos un poquito que vayan entrando. Vamos a dar un minuto de cortesía, si te parece bien, Susana, y empezamos un poco con el webinar. Cuando tú me digas. Sí, ya lo bueno es que ya tenemos cierta experiencia con este tipo de webinars, así que... Sí, no, hay que dejar un par de minutitos porque a veces las conexiones, bueno, pues tarda un minutín y luego llega la hora del webinar y todo el mundo es ¿dónde está el enlace? Entonces Claro. hace falta ese minutín para encontrarlo. Correcto, sí. Y ya digo que a pesar de habernos estas herramientas te obligan a registrarte y demás, que está muy bien, pero es verdad que lo que tú dices, que el enlace a veces no es tan obvio, ¿no? Se nos guarda en algún sitio ahí en el Outlook, en algún que no lo vemos y esos 2 minutos son vitales. Bueno, a ver, pues por el reloj son y 4, esperamos un poquito más y yo creo ya vamos por 60 y tantos. Bueno. Y ya digo, aprovecho a todos para saludaros desde aquí y bueno, y esperemos que sea un webinar provechoso y poner un poco de luz, ¿no? sobre este tema que yo creo que ahora lo comentaremos tan necesario, me parece a mí, para el sector. Bueno, por mi reloj son y 5, yo si te parece bien, Susana, yo creo que vamos empezando un poquito. Perfecto. Nada, pues dar la bienvenida a todos. Desde Plataforma pues estamos, como ya decía, hoy para llevar este webinar a cabo sobre el cuaderno digital de campo, que para mí es uno de los, no voy a decir retos, pero sí necesidades más claras yo creo que tiene el sector. En cuanto se habla mucho de digitalización últimamente y va a haber ayudas vinculadas a ello, yo también quiero recalcar este aspecto porque es verdad que, bueno, que esto puede tener cabida, ¿no? con las ayudas que pueden venir desde el área de digitalización y yo creo que esta es una necesidad de las más marcadas, ¿no? que podemos tener dentro del campo, que es digitalizar nuestros procesos y al final, bueno, pues la oferta es muy amplia y también hay cierta confusión y es bueno saber un poco qué es exactamente lo que tenemos que digitalizar o qué podemos digitalizar y sobre todo qué herramientas podemos tener para ello, ¿no? Que no hay que empezar todo desde cero y que no estamos solos en este camino como viticultores, productores de vino, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental. Hoy tengo conmigo como siempre en estos últimos webinars a Susana de la Interprofesión del Vino de España. Mil gracias por todo vuestro apoyo y porque este plan de webinars que estamos haciendo formativos y de transferencia e innovación, ¿no? Pues yo creo que están llegando al sector, como ya, bueno, muchas veces lo hablamos entre nosotros y es verdad que tenemos varios ejemplos de que sabemos que os están llegando al sector y
Y eso para nosotros es un orgullo y un motivo de saber que las cosas funcionan y se están haciendo, yo creo que en el buen camino. Y nada, pues daros las gracias como siempre por vuestro apoyo. Dar también las gracias, si no nos ha podido acompañar, pues debido a la agenda tan cargada que tiene Carlos Seara, que normalmente nos viene acompañando por parte de Agrobank Caixa, que también es destacar el apoyo que da a todo el sector agroalimentario, y en particular a nuestro sector, al sector del vino, a través de las diferentes entidades que apoyan, ¿no? La Caixa, el grupo Caixa Agrobank, y desde aquí pues también mandar mi agradecimiento. Y nada más, Susana, si quieres, antes de que empiece yo a desglosar un poco el programa y cómo vamos a llevarlo, pues te cedo la palabra por si nos quieres poner algún punto más y darnos la bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario, y gracias a todas las personas que nos acompañan hoy en esta nueva sesión de transferencia de conocimiento, que es un poco pues esta línea de actuación que hemos emprendido juntos, entre otras, la Plataforma Tecnológica del Vino y la Interprofesional del Vino de España. Justo me falla la voz cuando me toca hablar, es que no hay derecho. Como decía, tenemos un acuerdo, colaboramos la Plataforma Tecnológica del Vino y la Organización Interprofesional del Vino de España. Y esta colaboración lo que representa es el compromiso del conjunto del sector vitivinícola con la I+D+I, así en general. ¿Y por qué? Porque es la base de progreso del sector. No solo colaboramos en la transferencia de conocimiento, que para mí, pues es la parte, digamos, más chula de la I+D+I, más chula porque es, pues ver aplicado todo aquello que en lo que se ha trabajado, esa parte de la investigación, del desarrollo, pues luego es la aplicación, que es la parte práctica, y la parte, lo otro es muy importante, pero quizás a veces es más ingrato, ¿no? Porque se puede, pues ver menos. Tenemos varias líneas de actuación conjuntas, entre ellas, pues en general la dinamización de la I+D+I, y como digo, esta es la parte de transferencia de resultados. Y la temática de hoy, que es un poco cuaderno digital del campo, son herramientas novedosas para la gestión vitivinícola, de una explotación vitivinícola. Mencionabas, Mario, ayudas a la digitalización, pero yo creo que no son solo que va a haber ayudas para eso. Yo creo que es una necesidad, que hay que perder miedo a la digitalización en el campo, que parece que campo y digitalización son dos palabras que pueden estar reñidas, y vamos a ver hoy que hay muchísimo avanzado, que es como fácil y accesible el poder llevar pues tu explotación apoyado en herramientas, pues como decía, muy accesibles, que eso dota de transparencia, que ayuda de una manera fácil también a cumplir con la legislación. De ello nos hablará Ana. Y pues creo que puede ser una jornada tremendamente productiva. Y luego, pues por último intervendrá también José Miguel Carod para contar un poco ese proyecto que estamos impulsando desde la Interprofesional del Vino de España, de costes de producción de uva para la elaboración de vino, ¿no? Porque es muy importante, pues tener una metodología y que cada uno conozca sus costes, ¿no? Y nos lo contará. Quiero dar las gracias también, a todos los panelistas de hoy, a Ana y, pues a nuestros panelistas, Rafael, Miguel, Gonzalo, Sergio y Luis, de, Hispatex, Seresco, Rodata, Smart Rural y Terraviu. Muchas gracias por también compartir con nosotros vuestras innovaciones, que son de fácil aplicación. Y sin más, pues muchas gracias a todos y esperemos tener una jornada muy productiva. Gracias a ti, Susana, ya digo, como siempre, por vuestro apoyo y por estar ahí, ¿no? Impulsando la I+D+I del sector del vino, que yo creo que al final es lo que cuenta y por lo que estamos todos. Bueno, sin más, yo creo que vamos a empezar porque tenemos el programa bastante cargado. Nosotros lo hemos estructurado de esta manera, ¿no? Es decir, vamos a hablar de digitalización del cuaderno de campo, pero primero a lo mejor tenemos que oír una voz autorizada del Ministerio sobre de qué estamos hablando, ¿no? Pues, qué es un cuaderno de explotación, qué es lo que va a hacer falta digitalizar y sobre qué nos tenemos que basar, ¿no? Entonces yo creo que nadie mejor que Ana Vargas, que está con nosotros. Ana, te pido que enciendas la cámara y el micrófono.
Brevemente, Ana Vargas pertenece a la Subdirección General de Sanidad, Higiene Vegetal y Forestal del MAPA y, bueno, pues ha sido una de las personas encargadas en tratar este tema directamente, el cuaderno de explotación de campo y, bueno, y ver un poco qué necesidades tiene, que el marco legal, como dice, su exposición y las consideraciones, ¿no?, previas. Pero ya, Ana, mil gracias por tu tiempo y por dedicarnos estos minutos para empezar a introducirnos en el tema. Yo creo que por el orden correcto, ¿no? Por qué dice el mapa y qué habla el marco legal y si nos puedes orientar un poco más, pues, oye, pues encantados y agradecidos de que estés con nosotros. Yo te dejo sin más y es tu turno cuando quieras. Perfecto. Muchas gracias, Mario. Bueno, gracias a vosotros por tenernos en cuenta, por supuesto. Y desde el Ministerio, pues como siempre, estamos encantados de colaborar en todo lo que sea posible. Entonces, bueno, como bien decía Mario, sí que es cierto que en una jornada de este tipo, si bien yo no voy a contar nada en cuanto a la digitalización en sí, porque soy la que sin duda tiene menos idea en ello de todos los panelistas de hoy, sí que quizá es importante el centrar un poco el tiro en cuanto a de qué estamos hablando, por qué hay que hacer este tipo de cosas y dónde lo enmarcamos, ¿no? Entonces, en este sentido, y siempre teniendo en cuenta que el enfoque va a ser pues justo donde viene el germen de esta necesidad, que es desde el punto de vista del ámbito fitosanitario, me gustaría comenzar contando un poco el fundamento, el por qué y dónde encuadramos legalmente esa necesidad de tener un cuaderno de campo. Parte del Real Decreto 1311 de 2012, que es el Real Decreto por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. Es en esta normativa, en esta disposición, en la que se establece esa primera obligación legal y lo que se estipula es que tiene que haber un registro de todos los tratamientos fitosanitarios que se llevan a cabo en las explotaciones agrícolas, sea cual sea el cultivo que se lleve a cabo. Si bien luego hay distintas consideraciones, obviamente, en función del cultivo desarrollado, pero la obligación es general para todas las explotaciones. Esta obligación es de conformidad con normativa comunitaria, concretamente con el Reglamento 1107/2009 de fitosanitarios, Directiva de Uso Sostenible y demás. Diversas puntualizaciones que tenemos en relación al cuaderno de explotación. Bueno, es obligatorio a partir del 1 de enero de 2013. Sí que la legislación contempla que hay determinados sistemas de producción que por sus propias características hacen necesario la llevanza de unos cuadernos, de unas anotaciones, de unos registros que a efectos de esta obligatoriedad de este registro del que hablamos en el cuaderno de explotación estarían cumpliendo, como puedan ser los cuadernos de producción ecológica o producción integrada, y también, bueno, pues establecen distintas disposiciones, digamos, de organización, pues como la necesaria conservación de los registros durante un periodo de tiempo determinado, los documentos que dan lugar a los diferentes apuntes, como puedan ser documentación de asesoramiento, certificados de inspección de distinta maquinaria o equipos de tratamiento, facturas, analíticas, etc. Todo esto se engloba en lo que ya el Real Decreto llama cuaderno de explotación. Y entonces, de alguna manera, lo que se trata de hacer desde el Ministerio, desde un primer momento, es establecer un modelo que, si bien obviamente es voluntario y cada uno puede utilizar el modelo que considere oportuno, lo que sí que se intenta facilitar al agricultor es que si se rellena este modelo del que estamos hablando, en principio sí que se van a cumplir todas las necesidades legales o los requisitos legales a los que está obligado. Como vemos aquí en el circulito, a día de hoy el cuaderno puede llevarse en papel o en formato electrónico y en el modelo en el que cada uno considere oportuno. Esto en un futuro cercano o, bueno, quizá medio, está previsto que varíe, como bien entiendo que sabéis, pero hasta este momento lo que existe es un modelo de cuaderno de explotación que, como digo, recoge los diferentes requisitos. Y si os parece, voy a dar un breve repaso al contenido de dicho cuaderno, pues un poco por centrar las diferentes partes del mismo. Insisto en que el enfoque que se está dando o que pretendo dar es
el germen inicial de esta obligación y este germen es el registro de los tratamientos fitosanitarios. Como bien comentaré posteriormente, a futuro se prevé una ampliación de temas a englobar por este cuaderno, pero a día de hoy la obligatoriedad parte de esta legislación fitosanitaria. Entonces, bueno, las distintas cuestiones que se engloban dentro de este contenido pues van desde los datos generales de la explotación, como es evidente y totalmente necesario, a distinta información general que es preciso registrar para cumplir con la distinta normativa, como puedan ser todas aquellas personas o empresas que intervengan en los tratamientos y los distintos tratamientos con productos fitosanitarios, los equipos de aplicación de estos productos fitosanitarios, bien sean propios de la explotación, bien sean ajenos, las agrupaciones o entidades de asesoramiento a las que pertenece la explotación. Importantísimo y totalmente imprescindible una identificación de todas las parcelas de la explotación con unos datos que permitan localizarla y unos datos agronómicos que nos van a servir desde el punto de vista de los tratamientos fitosanitarios para distintas cuestiones. Unos datos medioambientales de las parcelas, igualmente relacionados con el agua para consumo humano, los distintos puntos de captación de agua, distintas zonas de protección especial o zonas específicas, para las cuales existen en la legislación requisitos concretos y, por tanto, hacen necesario que haya un conocimiento exacto de su localización y existencia en sí. La parte principal o realmente prioritaria del cuaderno, que sería toda la información sobre los tratamientos fitosanitarios y que se deben desglosar a día de hoy o hacer la distinción entre cultivos que necesitan asesoramiento y los que no. Entonces, actualmente bueno, se deben registrar todas las actuaciones fitosanitarias y además, en el caso en que se necesite asesoramiento, pues bueno, hay que ser más fino anotando las distintas alternativas no químicas o al uso de los productos fitosanitarios, porque al final lo que se acaba persiguiendo y uno de los motivos principales por el que se hace necesario todo este registro y toda esta ordenación de información es el hecho de ir hacia una disminución del uso de productos fitosanitarios químicos y sobre todo de los más peligrosos y el asegurarnos que estamos implementando de manera correcta una gestión integrada de plagas y teniendo en cuenta todas las alternativas que tenemos disponibles, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es una de las partes, como digo, más importantes del cuaderno. En este sentido también, y puesto que lo que se pretende es dar una visión integral a todos aquellos puntos del proceso productivo dentro de la explotación en los que se pueden dar tratamientos fitosanitarios, y puesto que no solamente es en el campo, obviamente, pues bueno, se tienen que registrar también cualquier información relativa a las semillas, si esta es tratada, tratamientos post cosecha también en el mismo producto vegetal, en los distintos locales de almacenamiento, si se dan con producto fitosanitario, y lo mismo en los distintos medios de transporte de los que haga uso el titular o el agricultor en su explotación agrícola. Además, en el caso de que el agricultor realice autocontroles o analíticas, distintas analíticas de productos fitosanitarios, debe registrarlas por normativa y debe además guardar esos boletines de análisis durante un periodo, como comentaba anteriormente, de 3 años. Todo esto también enfocado siempre a ser lo más transparente posible de cara a los diferentes controles oficiales de los que es susceptible por parte de las comunidades autónomas y cualquier otro tipo de control aparte del ámbito fitosanitario. Es necesario también en el cuaderno de explotación llevar un registro de la cosecha comercializada. Esto parte de la orden APA de 2007, la orden 326, en una de las pocas partes que quedan sin derogar, se establece que el agricultor debe llevar un registro de cosecha comercializada. Más allá del uso en sí de los productos fitosanitarios, es un tema de seguridad alimentaria que luego se ve ya reforzado por todo el paquete de higiene y toda la normativa comunitaria
que pone ya de manifiesto todo este tipo de necesidades de trazabilidad por otra normativa también distinta. Y por último, a día de hoy se engloba también un registro de fertilización que, si bien es opcional en cuanto a la legislación en sí de productos fitosanitarios, también se está trabajando en una normativa específica que lo va a hacer obligatorio en un plazo de tiempo no demasiado amplio, y por tanto, bueno, pues ya está también incorporado en el modelo actual. Ese sería un poco el resumen del contenido del cuaderno, y desde el Ministerio, y en cuanto a perspectivas de futuro, en lo que se está trabajando actualmente en este sentido es en ir hacia, como no puede ser de otra manera, hacia una digitalización de toda esta información, de todo este material, que permita llevar a cabo una correcta toma de decisiones y se pueda además utilizar de cara a la planificación de las distintas políticas agrarias, de los distintos cálculos de indicadores que puedan ser necesarios, y para otra multitud de cuestiones que, como es lógico, facilita esta digitalización. Este camino hacia lo digital se comenzó con un proyecto llamado Sextel, que se empezó a gestar desde la Subdirección General de Sanidad e Higiene Vegetal Forestal, desde la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria. Se llegó a desarrollar una versión de pruebas que se puso a disposición de los distintos sectores y de las comunidades autónomas, en la cual se englobaba exactamente la información que os he indicado en este contenido, se pasaba a una versión digital. Este cuaderno, o este periodo, o sea, esta pequeña prueba que se hizo desde esta dirección, se ha pasado en cuanto a desarrollos a nuestros compañeros del Fondo Español de Garantía Agrícola, a los compañeros del FEGA, que se están encargando de los desarrollos encaminados a un cuaderno de explotación digital que va a estar enmarcado en el entorno del Sistema de Información de Explotaciones Agrícolas, o SIEX, que es un proyecto muchísimo más amplio que el ámbito en sí de los productos fitosanitarios, y como tal este cuaderno de explotación telemático englobará otros muchos contenidos más allá de estos que yo he comentado. Si bien, bueno, entendíamos que era importante saber el porqué, ¿no?, y el origen de esta digitalización, la base legal, y luego lo que sí serán los compañeros que se están encargando de estos desarrollos los que bueno, pues establecerán todas las distintas conexiones con todas las distintas aplicaciones comerciales o distintas alternativas a la digitalización, que obviamente se contemplarán cuando finalmente se lleve a cabo esta digitalización desde el Ministerio. La idea es que exista una obligatoriedad de llevanza de este cuaderno de manera digital, que se pondrá blanco sobre negro a través de una legislación específica, y que se prevé pues para el próximo año, a últimos de año, pero bueno, las fechas todavía están un poco en el aire. Esa necesidad y esa obligatoriedad se prevé, igual que se prevé este nuevo desarrollo por parte del Ministerio. Y bueno, sin más, agradecer de nuevo el habernos tenido en cuenta y contado con nosotros, y ponerme a vuestra disposición para cualquier duda que pueda haber. Como digo, lamento que tengo que marchar ahora a otras cuestiones, pero cualquier duda que vaya dirigida al Ministerio, a nosotros, la responderemos encantados. Muchas gracias y un saludo a todos. Muchísimas gracias a ti, Ana, y como ya he dicho al principio, aunque no puedas acompañarnos hasta el final, todas las preguntas que nos lleguen te las transmitiremos y así podemos dar respuesta a ellas. Ya sabéis que podéis hacer vuestras preguntas a través del apartado preguntas y al final daremos un turno general y las intentaremos resolver. Muchas gracias, Ana, por tu tiempo y por explicarnos tan fenomenalmente qué va a contener o qué contiene ese cuaderno de campo y cómo va a ser el proceso de digitalización, y, bueno, incluso adelantarnos un poquito hasta los plazos, ¿no?, que se prevén dentro de lo posible. Mil gracias. Bueno, pues pasamos ahora al otro bloque. Adiós. Al otro bloque de, bueno, pues un poco de qué ofrece, ¿no?, qué tecnologías, qué innovaciones podemos tener
qué hay ya existente o en qué se puede trabajar por parte dentro de la propia plataforma, ¿no? Tenemos empresas que tienen incorporado esto o que pueden tener incorporado dentro de sus productos, procesos, servicios. Y sin más, vamos a tener un turno de micro presentaciones, quiero recordar, de diferentes empresas que están afrontando ya este tema, ¿no? O que lo han afrontado. Doy la palabra al primero de ellos, es Rafael Ángel Ferrer, que es Product Owner de pre-cosecha del grupo Hispatec. Hola, Rafael, muy buenas. Nada, sin más, cuando quieras, y muchas gracias por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias y nada, antes de nada, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de presentar nuestras soluciones y, por supuesto, gracias a Ana, que ha expresado perfectamente las diferentes partes que intervienen en un cuaderno de campo y, bueno, y ahora pues vamos a intentar por nuestra parte pues un poco mostrar las tecnologías que a estos efectos podemos ofrecer, ¿no? Sin más, comparto mi pantalla y comienzo la presentación. Bien, este es un poco un breve índice de la presentación que voy a mostrar, donde haré una brevísima ubicación de qué somos nosotros, quién es Hispatec. Hablaremos un poco de la parte de control de operaciones de campo, que en definitiva es lo que conforma el cuaderno de campo, que es un diario de bitácora de las operaciones que se realizan. Una serie de identificaremos cómo podemos hacer una integración de sistemas para tomar esas decisiones óptimas que redundan en la generación de la herramienta de monitorización eficiente, que no deja de ser ese cuaderno de campo, y finalizaremos con unas conclusiones. Bueno, en cuanto a Hispatec, es una empresa de tecnología de la información y las comunicaciones que focaliza sus esfuerzos solo y exclusivamente en el sector agroalimentario en toda su cadena, y en particular yo trabajo de forma focalizada en el ámbito del cuaderno de campo. Una empresa que tiene más de 35 años de experiencia solo en el sector y bueno, tenemos un equipo humano bastante importante pues, para dar cabida a aproximadamente unos 500 clientes en 7 países. En cuanto a la solución de control de operaciones de campo, lo que Hispatec tiene es una herramienta de lo que se llama FMIS, que es un Farm Management Information System, es decir, son las siglas en inglés de un sistema para la gestión de fincas y cultivos. Concretamente, nuestra solución se llama FMIS, ¿vale? Y básicamente lo que cubre es el poder definir toda la estructura empresarial y de unidades territoriales, de parcelas, sectores y demás, y las diferentes unidades homogéneas de manejo, es decir, las diferentes variedades que podamos tener sembradas en campo. Sobre eso, establecer un sistema de ayuda a la toma de decisiones eficientes, aplicando diferentes tecnologías como la inteligencia artificial, temas de combinación de datos de la IoT y generar un modelo Big Data que te permita ayudar a la toma de decisiones que al final redunden en planificación de labores, todo lo que es el planeamiento de labores y prescripción de labores necesarias, pues para ejecutarlas y establecer ese cuaderno de campo que es ese diario de bitácora de todas las operaciones de campo que se están realizando. En definitiva, tenemos un circuito de recomendación y actividades con una componente alta de observación que nos va a dar digamos, esas capacidades de tomar decisiones para establecer esas ayudas a ejecutar las labores de campo. En cuanto a la parte de integraciones óptimas, este es un poco el esquema general. Aquí tenemos un poco algo más resumido, donde podemos establecer un sistema de integración de múltiples fuentes de datos de todos los sistemas para generar ese dashboard, esas paneles que nos ayuden a tomar decisiones, y esas decisiones al final redunden en que tú registres las labores en cuanto a cantidades de producto que he de aplicar, en cuanto a personal que ha involucrado, ¿no? Un poco las diferentes partes que Ana pues, ha comentado en su anterior presentación y que son no solamente por normativa registrar en el cuaderno de campo, sino que adicionalmente nos pueden servir como para llevar un proceso continuo de monitorización de todo lo que se está haciendo en campo. Esto es un poco unos ejemplos de paneles de toda la parte de decisión agronómica, de cómo se pueden planificar esas labores, ¿vale? Algunos ejemplos donde se pueden integrar con diferentes dispositivos como sondas y sensores, como imágenes procedentes de satélite o de drones, en fin, para
un poco hacer toda esa combinación de datos que calculen esos indicadores claves de rendimiento que van a aportar ese criterio de decisión. ¿Vale? Más indicadores. Y luego, en cuanto a la parte de cuaderno de campo, es muy importante en la gestión de las operaciones el llevar una herramienta móvil que nos permita hacer el registro operacional directamente en campo, donde se registran personas, maquinarias, insumos que se están operando en ella, y que eso alimente automáticamente el sistema central de información, ese FMIS que hablábamos antes, de manera que el cuaderno de campo pueda ser producido de forma totalmente automática. ¿Vale? Control operacional, donde aquí podemos establecer fungicidas, en fin, todos los productos que se están consumiendo. Luego también quería acabar mi presentación con la parte de cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, donde el campo, con una buena gestión y un buen, digamos, monitorización del cultivo, pues podemos dar cumplimiento a esta normativa que se está promoviendo mucho desde la Unión Europea, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde solamente se puede argumentar si tenemos el dato y tenemos información adecuada que nos permita llevarla a cabo. Y más un apartado de conclusiones donde establecemos una herramienta FMIS como una herramienta central para la gestión de las operaciones que redundan en el cuaderno de campo y, por supuesto, que todas esas decisiones estén basadas en un planeamiento basado en la inteligencia del dato para hacer más eficiente y conseguir los pilares básicos que tiene que tener una explotación agrícola, que es ecosostenibilidad, rendimiento económico y producción saludable y segura, ¿no? Y por mi parte creo que una presentación muy rápida, pero creo que me he ajustado al tiempo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rafael. Sí, perfectamente. Yo creo que vamos a ir dando poco a poco diferentes vistas de este prisma y yo creo que va a ser muy enriquecedor. Muchas gracias por todo. Bueno, pues damos paso al siguiente ponente. Es Miguel Fuentes, director de servicio en Seresco. Llamo a Miguel para que enciendas tu cámara y... ¿Qué tal? Buenos días. Pongamos tu altavoz también. Sí, sí, se me escucha, ¿no? Sí, lo que pasa es que creo que no te vemos. Ajá. Ahora sí vemos tu pantalla. Vale. Perfecto, ahora sí. Hola, Miguel. Muy bien. Pues nada, ¿Qué sin tal? más te dejo con ello. Gracias. Buenos días. Pues nada, a ver si puedo ahí, comenzar la presentación. Vale, pues no sé, ¿estáis viendo la presentación? Sí, sí, Miguel, sin problemas. Vale, vale, perfecto. Bueno, pues nada, lo primero es daros las gracias a la PTV por habernos invitado a esta sesión sobre el cuaderno digital. Por presentarnos, Cultiva Decisiones es una herramienta de Seresco, que somos una empresa informática que nacimos pues hace ya más de 50 años, somos unos 600 empleados. Llevamos mucho tiempo desarrollando aplicaciones en el ámbito de la agricultura para el Ministerio, para el FEGA, para consejerías de agricultura de unas cuantas comunidades autónomas y luego, bueno, pues Cultiva y Vallavaca.com, que son los dos productos que tenemos un poco para el sector primario, ¿no? Nuestra intención con Cultiva Decisiones es que sea una herramienta muy sencilla, muy fácil de usar y que sea la herramienta del técnico de campo, donde se almacene toda esa información relativa a sus cultivos, tanto la que se recoge automáticamente en la plataforma, como son pues, datos de sensores, de estaciones meteorológicas o satélite, como la que introduce el propio agricultor y que en base a toda esa información el técnico pueda tomar decisiones basadas en datos objetivos y no solo en su intuición y su experiencia. No pretendemos sustituir al técnico, sino darle las herramientas para que él pueda tomar esas decisiones, ¿no? Por normativa ya nos acaban de contar que es obligatorio recoger todos los tratamientos fitosanitarios que se realicen en el viñedo y en breve también todo lo que es los temas de fertilización. Bueno, realmente Cultiva ahora mismo permite recoger todo tipo de tratamientos desde la preparación del terreno hasta la vendimia. Se pueden definir las zonas donde se van a aplicar los tratamientos, los productos que se van a utilizar, qué operarios van a participar, qué maquinaria vamos a utilizar. Incluso pues la opción de recoger todos los costes asociados a cada tratamiento, incluso pues conocer el coste de toda la campaña. Y bueno, lo cierto es que en las primeras versiones de Cultiva no generamos el cuaderno de explotación, porque queríamos que fuese una herramienta agronómica, no tanto administrativa,
pero realmente ya estábamos recogiendo todos los datos necesarios para generar el cuaderno, así que básicamente creamos un documento en Word con toda la información requerida, ¿no? Y ahí pues nos viene un poco esa duda de si tenemos que crear zonas similares a lo que es el recinto SIPAC, esa visión administrativa, o en base más al criterio agronómico del técnico. Bueno, pues lo que hemos hecho es basarnos en ese criterio agronómico y a la hora de presentar el cuaderno, pues cruzar los datos con SIPAC y generarlo de forma que se pueda presentar a la administración en el modelo que nos están requiriendo, ¿no? Al final eso da flexibilidad pues para definir las zonas y se desea hacer un manejo más homogéneo. Si queremos gestionar la variabilidad, quizá tenemos distintas variedades de uva en el mismo recinto o porque el tipo de suelo es diferente y queremos manejarlo de distinta forma. Bueno, se puede definir como se quiera, ¿no? Y además, toda esta información de los tratamientos la podemos utilizar para otras cosas. Por ejemplo, si estamos dando una alerta de alta probabilidad de mildio y aplicamos un tratamiento, pues lo que no queremos es que siga dándonos la alerta y durante el periodo de seguridad no le demos un poco la paliza al técnico, ¿no? Bueno, entendemos que al agricultor le cuesta mucho ponerse delante de un ordenador y hasta tiene razón. La verdad es que es difícil ver las ventajas de este tipo de sistemas. Yo creo que el Ministerio está haciendo ahora un esfuerzo para la digitalización del sector. El cuaderno va a ser esa primera herramienta que va a obligar al sector a digitalizarse, pero bueno, además de hacerlo por cumplimentar esos datos administrativos, pues ¿por qué no aprovechar y sacarle más partido? Por ejemplo, ¿qué tal si consultamos los datos meteorológicos para ver la previsión que nos diga pues, el momento óptimo de pulverización, teniendo en cuenta pues, previsión de lluvia, o, viento, etcétera, ¿no? Pues nada, Seres Cultiva se integra con AEMET, con las redes de la estación de la red SIAR. Se guarda información cada hora, es decir, recopilamos para tener toda esa información histórica para ver, pues, por ejemplo, acumulados de lluvia, generar automáticamente una integral térmica, podemos generar alertas cuando se cumplan determinadas condiciones, por ejemplo, la más sencilla cuando hay riesgos de helada. Y también tiene otras funcionalidades como es la definición de mediciones personalizadas que nos permitan hacer, pues, por ejemplo, estimaciones de rendimiento temprano, generar curvas de maduración. Procesamos las imágenes de Sentinel y generamos los índices NDVI y MSI cada 5 días más o menos que pasa el satélite y con permiso de las nubes, pues ya tenemos nuevas imágenes. Todas estas funcionalidades son opcionales, cada uno decide lo que quiere utilizar, si solo se quiere usar el cuaderno, solo el cuaderno, y si quieres utilizar el resto de las alternativas, pues perfecto. Nada, simplemente me gustaría animar a todos los asistentes que se lo estén pensando, que ya lo he escuchado unas cuantas veces, lo de sí, ya sé que los tiros van por aquí, que me tengo que poner, a ver si esta campaña, bueno, pues os animo a que os subáis al carro de la digitalización. Nosotros, los informáticos, también tenemos tarea por delante, tenemos que desarrollar cada vez aplicaciones que sean mucho más fáciles de usar, pero bueno, os invito a recorrer ese camino juntos y muchas gracias. Mil gracias a ti, Miguel, por ceñirte al tiempo y por explicar tan bien vuestra herramienta como una solución más. Yo entiendo que ese mensaje último que has dado puede ser una de las conclusiones de esta jornada, ¿no? Animar a la gente a que se meta en este proceso. Muchas gracias por estar con Gracias a nosotros también y a que te quedes al final también para poder resolver las posibles preguntas. Sin más dilación, doy paso al siguiente ponente, Gonzalo Garnacho, que es Customer Success Manager de Raw Data. Hola, Gonzalo. Muy buenos días. Hola, nada, muchas gracias como a tus compañeros por estar aquí y presentarnos vuestra propuesta o vuestra alternativa, ¿no? Para el tema del cuaderno digital del campo. Sin más, te dejo con la presentación, la vemos bien y nada, todo tuyo. Muchas gracias. Perfecto. Buenos días a todos. Gracias, Mario. Bueno, para los que no nos conozcáis, Raw Data es un programa de gestión integral. Ofrecemos varias soluciones, entre ellas la actualización del cuaderno de campo a tiempo real desde una app móvil, pero también otras importantes como lo son la gestión de costes en viticultura o la predicción de maduración y rendimientos en vendimia. Vale. Bueno, lo que vamos a ver muy rápidamente en esta presentación es desde la app vamos a crear una recomendación técnica de forma muy fácil y la compartiremos por WhatsApp con un productor o un aplicador, por ejemplo, para que éste pueda confirmarla una vez realizada y nos quede reflejado en el cuaderno de campo.
Y bueno, finalmente os mostraré un par de informes inteligentes que se generan también de forma automática a medida que vamos introduciendo datos. Bien, desde el móvil podemos ver en cualquier momento el histórico de nuestras parcelas y crear en cualquier tipo de registro de forma muy fácil. Por ejemplo, en este ejemplo vamos a crear una aplicación de un fitosanitario. Bien, distinguimos entre estado planificado y confirmado, ¿vale? En este caso vamos a planificar un tratamiento para polilla que posteriormente vamos a confirmar. Una vez hemos hecho la recomendación, ¿vale? Al guardar tenemos la opción de guardar y compartir. Esto nos permite compartir pues, por mail o por WhatsApp la receta con quien nosotros queramos. Por ejemplo, en este caso, pues, con el productor o el aplicador. Entonces, el aplicador en este caso recibe un mensaje con la receta firmada por el técnico, con la parcela ya geolocalizada, la cantidad de producto a aplicar, etcétera. Y el aplicador puede confirmar la aplicación de manera que este tratamiento, en el momento que queda confirmado, queda también reflejado en el cuaderno de campo. Bueno, al descargar el cuaderno de campo podemos hacerlo de varias versiones. Una de ellas pues, sería ecológico, otra, por ejemplo, es el cuaderno de campo simplificado. Este es un ejemplo de cuaderno de campo simplificado de la parte de fitosanitarios, donde se ve reflejado justamente el tratamiento que acabamos de confirmar, el de polilla. Y bueno, paralelamente se nos van generando pues, una serie de informes a medida que vamos introduciendo datos que nos permiten saber, por ejemplo, en este caso, en qué estamos gastando más dinero, ya sea agua, en producto, en personal, y ver, por ejemplo, qué variedades o parcelas nos están siendo más rentables, ¿vale? Para decidir, por ejemplo, si es necesario pues, arrancar y plantar de nuevo con otra variedad o con planta más joven, ¿no? También, bueno, realizamos otro tipo de informes, que esto ya sería con inteligencia artificial, donde podemos predecir el desarrollo de ciertas variables importantes a la hora de determinar el momento de vendimia, como lo son, pues, por ejemplo, el pH, acidez, el grado alcohólico. Y esto lo podemos ver pues, un poco por variedad, incluso por parcela. Esta información también la podemos visualizar en mapas de calor, ¿vale? Que esto ayuda bastante porque la verdad es que lo hace bastante más visual. Y bueno, hay otras funcionalidades también en las que trabajamos, como son imágenes satelitales, alertas meteorológicas, que bueno, por tiempo no os puedo mostrar, pero estaré encantado de responder a preguntas si las hay al final del webinar. Y hasta aquí la presentación de hoy. Muchas gracias y cualquier cosa. Muchas gracias por dedicar el tiempo y sobre todo por vernos también, aunque sea brevemente, el abanico de posibilidades que se abre a través de un cuaderno también digital, ¿no? Como bien dices, puede tener otras aplicaciones, ya sean en predicción de cosecha o estimación de rendimientos, o que son también muy útiles, o estimación de costes, ¿no? De producción y que pueden venir muy bien, ¿no? Al viticultor. Sin más, para no retrasar, llamo a Sergio Rodríguez, que es CEO de otra de las empresas, socios también de la PTV, Smart Rural. Hola Sergio, buenos días. Darte las gracias por estar con nosotros una vez más en este webinar. Ahora te vemos perfectamente, vemos tu pantalla y nada, todo tuyo. Adelante. Bueno, buenos días. Voy a pasar sin más a la presentación. Y quizá, pues bueno, nosotros la visión desde el punto de vista de ingenieros que tenemos como ingenieros agrónomos, lo que hemos buscado ha sido siempre qué sucede en el campo, recoger los datos del campo y sobre todo digitalizar, pero todos los datos. Luego, a nivel normativa, como ya hemos podido ver, pues bueno, se va exigiendo una y otra, pero nosotros realmente lo que vamos a trabajar es en recoger el dato donde realmente nos interesa, que es en la parcela, y luego trabajarlo en oficina. Por tanto, me viene muy bien este mensaje que ya daba Lord Kelvin de todo lo que se puede medir, se puede mejorar y, por tanto, esa geolocalización del punto debe ser lo que a nosotros nos preste interés. Nuestro proyecto nace en el campo, nace de recoger o de geolocalizar lo que antiguamente se hacía pues, de manera muy manual, bien
atando ese lazo, colocando esa piedra o dando una indicación a los operarios o al responsable de parcela. Creemos que las nuevas tecnologías, la digitalización va en este camino, no hay otro, y por tanto el hecho de tener terminales móviles, que es yo creo que la fuente, la herramienta hoy que hay que prestar atención, no tanto a drones o quizá artilugios que quizá son interesantes en otras etapas de la digitalización de una compañía. Para mí, el recoger el dato por los operarios es lo real, es lo que está sucediendo en parcela. Por tanto, traslado ese cuaderno digital de campo a los datos del agro, a los datos del agro del campo. Si muchos de los sectores han evolucionado y han cogido un ritmo que es interesante porque realmente lo que han hecho es introducir digitalización, introducir conectividad, introducir telecomunicaciones, han permitido registrar todas esas variables que se van dando en una cadena. Pero, ¿qué nos sucede en el campo? Que hay una cadena, que es la sensorización, que es el dato, que no nos llega. Y en una parte de un sector podemos replicar ese producto, pero en el campo no. Cuando llega la etapa de recoger, esa caja es la que hay. Si hemos ido o no hemos recogido en el momento adecuado, seguramente tengamos menos producción. Por tanto, muy interesante el hecho de trabajar al momento, no cuando acabe la campaña. Por supuesto que hay variables que no vamos a poder controlar. Hay muchas que se van a registrar y otras que son las climáticas o la de orografía, que va a ser muy difícil. Para ello, yo creo que lo más importante, herramienta digital, ya hemos visto varias. En la nuestra quizá lo único que hemos intentado trasladar es que los técnicos de campo quieren algo sencillo, no quieren complicarse, no quieren estar lanzando múltiples ítems, sino que lo que se necesita es marcar qué sucede, qué hago o cómo lo llevo en un tratamiento sencillo. Nuestra aplicación se customiza al cliente, nada más que tenemos que trabajar en qué ventanas quiere el cliente, no les damos una app hecha, sino que la trabajamos con ellos. Tenemos una aplicación en la que registramos la parte climática en el momento, pasamos a una revisión en la que los custom forms que vamos generando se van a ir indicando en el que el usuario quiere acceder y trabajar, y se les genera un custom form de lo que ya llevan haciendo toda la vida. No les cambiamos nada más que trabajar en el custom form. Por tanto, una vez que registramos ese dato, tiene un vínculo directo con nuestra aplicación, la cual va a ir registrando no solo la parte de cuaderno de campo, sino que registra desde tratamientos, muestreos, abonados, plagas, enfermedades, todo con una geolocalización. Nosotros trabajamos en el dato geolocalizado. ¿Por qué? Porque a la hora de trabajar luego en el Business Intelligence, y es algo en lo que yo ahora quiero hacer mucho hincapié, cuaderno de campo creo que llevamos años trabajando en él, pero nos interesa sobre todo el hecho de la integración de los datos, la geolocalización de una parcela de todo lo que acontece durante el año. De ahí que no solo estamos registrando lo que hay en la aplicación, sino que les preguntamos a nuestros clientes qué quieren registrar, porque es lo importante, horas de un personal, fitosanitario echado, aplicado, abonado, pero sobre todo los datos. Los datos que van a hacer, en este caso, nosotros les devolvemos, como ha trasladado antes desde el Mapama, esa ficha ya cubierta, se descarga el mapa desde nuestra aplicación, se descarga el cuaderno con todos los tratamientos recogidos por los operarios, todo, incluso hasta, pues bueno, lo que pueda ser opcional, y se trabaja en la integración de datos. ¿Para qué? Pues muy sencillo. En estas líneas de trabajo en la que nosotros estamos yendo, que es en la integración de datos muy directos, en la que podamos trabajar con qué está sucediendo en una línea, qué está sucediendo en una parte de mi parcela, dándome el dato medio, pero en el momento, no cuando acaba la campaña. Yo tengo una línea directa con mi operario que me acaba de devolver un muestreo con acidez, pH, etcétera, y a los 10 minutos lo tengo subido a mi aplicación para que yo pueda ir trabajando cómo está el grado, cómo me encuentra la finca. Llevamos ya 2 años con una integración directa de cuándo vendimiar. Aquí trasladamos el dato de vendimiar a la parcela exacta en mapas. Por tanto, para mí el valor está en que el dato del cuaderno de campo es interesante, pero para trabajarle en todas las capas. Cuando yo recibo esa información, el técnico solo tiene que ver qué parcelas ya las tengo directamente agregadas, con ese dato, con una explicación de cuántos kilos recojo y si tengo que hacer un filtro, todos los filtros que hace se ponen a trabajar para que en el momento me diga cuántos kilos o cuánto aforo tengo en una zona, pero sin mediar palabras. Es decir,
dato recogido, dato que empieza a trabajar. Nosotros hoy en día trabajamos de manera directa. Bueno, poco más que los beneficios de la integración de los datos. Creo que es imprescindible el cuaderno de campo hacerlo más general. Yo creo que es una buena noticia que se obligue a esa línea de recoger todo, porque estos son los beneficios que vamos a obtener. Ahorros de tiempo, recopilar datos para devolver ese business intelligence a la empresa, ahorro de dinero, vamos a saber hacer en el momento justo y con el personal justo, más eficiente y fidedigna esa información que ellos recogen, los técnicos, los operarios, no una información que viene de fuera. Y sobre todo, bueno, pues nuevas estrategias empresariales que vamos a trabajar. Poco más, espero haber podido trasladar nuestro mensaje de customización de los datos. Tenéis aquí nuestros datos para contactarnos. Estamos en Valladolid y encantado por este espacio, este breve hueco. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Sergio, por explicarlo tan fenomenalmente bien, yo creo, y cuadraros como todos, ¿eh? Os estáis ajustando muy bien al tiempo, yo os felicito, porque sé que no es fácil en este formato de micropresentación, pero sí que queremos dar esa panorámica de decir, señores, dentro de la PTV, evidentemente tenemos socios que trabajan en esto y llevan trabajando tiempo, y como tú muy bien has puesto en alguna diapositiva, incluso con los formatos oficiales del Ministerio que se pueden ver y se puede hacer fácilmente también, o sea que os felicito a todos por esta integración, ¿no? Y sin más, gracias, Sergio. Voy a dar parte al último empresa que nos viene a presentar también sus innovaciones en relación al cuaderno digital de campo. Es Lluís Nache, que es Country Manager de TerraView, que es otro de los socios también de la plataforma y que trabaja en este campo. Así que nada, Lluís, cuando quieras, por favor, te invito a que enciendas tu cámara y tu micro. No sé si me estás escuchando, Lluís. Antes hemos hecho una prueba y sí que iba todo bien. Esto de las tecnologías. Sí. Hola, Lluís. Buen día. Sí, no te oímos, eso sí. Enciende el micro. Sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Nada. Ponlo Buenos días. Eso es. Ponlo en formato presentación global. ¿Sí? ¿Veis bien la pantalla? Sí. Sí. Vale, perfecto. Pues, en primer lugar, pues, bueno, muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Estamos contentos de estar hoy aquí con todos vosotros. Bueno, mi nombre es Lluís, yo soy enólogo y he venido a hablaros un poco de la solución que presentamos en TerraView. TerraView, primero de todo, daros una pequeña pincelada. Somos una empresa que nace en mayo del 2019 y lo que pretendemos es pues, crear un sistema operativo dentro de lo que es el marco de la viticultura de precisión. No entramos en ningún otro cultivo, solo estamos focalizados en viticultura porque entendemos pues, que hay suficientes especificidades como para prestarle el foco exclusivo. Entonces, lo que nosotros, nuestra obsesión un poco es de aportar mucha más certidumbre en la industria porque datos tenemos muchos, pero información lo que tenemos es poca. Entonces, lo que queremos realmente es convertir estos datos en información que sea útil para la toma de decisiones. Y realmente no es que hoy día se tomen malas decisiones, se toman muy buenas decisiones, pero dada la incertidumbre climática que estamos viviendo, pues lo que queremos es que estas decisiones pues, sean mucho más informadas. Entonces, a día de hoy, y para resumir, a modo de resumen un poco, también es las funcionalidades que nosotros presentamos, pues van desde plagas, riego, trazabilidad, donde estaría el módulo de cuaderno de campo, que ahora veremos un poco más en detalle, meteorología y estimación de cosecha. Entonces, dentro de lo que es el módulo de estimación de cosecha, ha resultado ser pues uno de los que más encaje ha tenido y bueno, pues al final todos estos elementos que estamos viendo aquí, pues bueno, tienen como eje vertebrador la inteligencia artificial, de manera que pues todos los datos que entran en la plataforma, pues nos aseguramos de que trabajan en nuestro favor, ¿no? Entonces, aquí veríamos un poco la parte del cuaderno de campo. Este sería el aspecto de la plataforma, entraríamos en el modo de trazabilidad,
donde aquí podríamos hacer el tracking de costes, de personal, etcétera. Y aquí, pues bueno, sería un ejemplo de creación de una orden de trabajo de fitosanitarios, de cobra en este caso para mildio. Iríamos después al apartado de informes pues para descargar el informe en cuestión, ¿no? Tenemos también una aplicación móvil que evidentemente pues, va sincronizada en tiempo real con la plataforma, y aquí aprovecho la ocasión para hacer un guiño a todos estos puntos que han salido a nivel de hacer las cosas fáciles, ¿no? Esta adopción masiva que entendemos que es necesaria pues, para poder medir, para poder mejorar entre todos la industria, que es por lo que estamos aquí. Presentamos una nueva funcionalidad que estará disponible para todos los que quieran usarla durante la próxima campaña, que es dentro de la aplicación habrá pues, la parte de inspecciones técnicas pues y se podrán grabar comentarios con notas de voz. Al final no hay nada más sencillo que en vez de estar picando, a veces pues, nos encontramos en campo pues, con los guantes, etcétera. Grabar una nota de voz es algo muy, muy fácil y entendemos pues, que realmente será una entrada de datos pues, más sencilla para todos, ¿no? Aquí, en este caso, pues ahora os pongo también un vídeo para hacerlo más ameno. Dentro de la aplicación, pues también se puede capturar pues toda parte, se pueden generar desde trabajo, tal y como está en la plataforma, de manera que, bueno, queden sincronizadas las dos interfaces. Aquí, a nivel de inspección, pues también capturamos la parte entendemos que hay inspecciones pues, que se pueden hacer motorizadas y, bueno, tendríamos en definitiva pues una manera de hacer nuestras categorizaciones pues para poder acceder y clasificar esta información y tener acceso a ella de una manera mucho más fácil. También la aplicación está pensada para dar un primer diagnóstico a nivel de carencias nutricionales y plagas, a nivel todo esto coordinado con un sistema que es Machine Learning y evidentemente pues integrarlas en la plataforma también en tiempo real. Ya para concluir, os hablaré también de un módulo que es el que llamamos módulo comparativo. Al final, pues tener imágenes está muy bien, pero también creemos que pues darle un poco más de uso a estas imágenes, a estos datos, respondiendo a casos de uso como cómo estaba esta parcela misma el año pasado, qué puntos de heterogeneidad tengo, cómo tengo que planear mis abonados foliares o qué puntos de muestreo tengo que hacer. Pues al final con este módulo comparativo a nivel de imágenes pues podemos responder a muchas de esas preguntas y en el caso obviamente pues lo que hacemos, ya lo habéis visto, pues es aglutinar datos. Evidentemente pues dar sentido de todos estos datos pues nos permite entender mucho mejor la campaña actual, por ejemplo, o observar pues, patrones de comportamiento, ¿no? Entonces, sin más, yo también creo que me he ajustado al tiempo. Agradeceros a todos vuestra atención, espero que haya sido de vuestro interés y encantado también de resolver dudas si las tenéis al final del webinar. Muchísimas gracias, Luis. Yo creo que sí, nos hemos ajustado escrupulosamente. Falta un minuto para las 12 y dar paso a la última ponencia. Yo quiero destacar que todas estas presentaciones, todas estas herramientas de socio de la plataforma, como ya se ha visto, evidentemente dan respuesta o intentan dar respuesta a los registros oficiales que hacen falta por parte del mapa y que también Ana Vargas nos ha expuesto, ya sea dando el output incluso en el formato que actualmente hace falta, como bien hemos visto en alguna herramienta anterior, o ya sea que se van a adaptar al nuevo formato que, como bien ha dicho Ana, se está trabajando de cara al año que viene a hacerlo obligatorio, ¿no? Entonces, bueno, pues animaros. Y como habéis visto, hay muchas más aplicaciones o otras aplicaciones derivadas de llevar este tipo de registros bien al día y digitalizados, ¿no? Muchas gracias, Luis. Yo voy a dar paso al último ponente. Hoy tenemos con nosotros, y es un honor tener con nosotros también a José Miguel Carot, que es catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia. Y José Miguel hola, muy buenos días, José Miguel, viene a explicarnos un proyecto que han llevado a cabo, si no tengo mal entendido, con la Interprofesional de Vino de España, ¿no? Y una herramienta, ¿no? También en este área para darle al viticultor también otra solución más, y yo creo que así poder trabajar y cubrir a diferentes niveles, ¿no? Siempre con el foco el día de mañana de la digitalización, pero para que sepan que esto es accesible, es fácil y que se puede hacer, ¿no? Que es abordable. Así que nada, yo sin más no te robo más tiempo. Te dejo que nos hagas la presentación y
y todo tuyo. Muy bien, pues muchas gracias, Mario. Creo que ahora debéis estar viendo Sí. mi pantalla, la pongo en modo compartido, grande. Un segundo, que se active. Supongo que la veis Sí. en grande, ¿verdad? Ahora. Perfecto. Vale, ok. Todo. Muy bien, pues nada, buenos días a todos. Gracias a la PTV, a la Interprofesional del Vino, por tener la oportunidad de compartir con vosotros en este webinar el proyecto que, como has dicho muy bien, Mario, tenemos en marcha, impulsado por la Interprofesional del Vino de España, sobre estimación de costes de producción de uva para la elaboración de vino. Mi nombre es José Miguel Carot, soy catedrático de Estadística en la Universidad Politécnica de Valencia, coordino esta segunda fase del proyecto. Este proyecto surge ligado a la necesidad de establecer cálculo de costes de producción en el sector agrícola, que sabéis que es un tema muy importante, es un tema sensible y que tiene considerables dificultades técnicas y metodológicas. En particular, en el sector vitivinícola es un tema crítico en la actualidad, de hecho que yo creo que conocéis todos perfectamente. Es por ello que tenemos en marcha este proyecto con una metodología creada ex professo ad hoc para estimar costes de producción de uva para vinificación. El conocimiento de los costes de producción de la uva para vinificación en España pues, tiene una gran importancia en el sector, ya que por una parte aporta transparencia a la actividad vitícola, por otra facilita las transacciones en el mercado de la materia prima y también, y esto ya se ha dicho varias veces, ayuda o mejora la gestión productiva y comercial del viñedo. Antes se ha dicho que este ciclo, bueno, esto es bien conocido, ¿no? El ciclo de definir correctamente, luego medir y luego mejorar, pues nosotros estaríamos en esta dinámica de medir definir y medir. Estamos en esto todavía, pero sin perder de vista la idea de aportar herramientas para el viticultor y una visión general para el sector, porque esto sin duda favorecerá pues, una gestión muchísimo más eficiente. Por tanto, el objetivo de nuestro proyecto es estimar los costes de producción de uva para vino, teniendo en cuenta diferencias por zonas y sistemas productivos que afectan y afectan mucho. La Interprofesional del Vino de España, consciente del desafío que supone tener datos fiables sobre costes de producción, está impulsando este proyecto del que ya se realizó una primera fase. Os he dejado, como vais a tener el PDF, os he dejado ahí el enlace que nos dirige a la página de la Interprofesional del Vino, donde podéis encontrar todos los detalles, el desglose de los resultados. Esta primera fase fue coordinada por mi compañero de la UPV, Raúl Compés, que ahora es director del CIEAM, y bueno, con la inestimable colaboración de Vicente Sotés, quizá lo conocéis muchos, de la UPM. Y estamos ahora en una segunda fase, recopilando más datos para hacer estimaciones más precisas sobre costes de producción y esperamos en el futuro seguir trabajando en un tema tan importante. Bueno, aquí yo quiero agradecer el enorme trabajo realizado por la OIV, la Interprofesional del Vino de España, especialmente por Susana García, que ha liderado esta coordinación del proyecto. Lo que os voy a contar ahora es la metodología que hemos desarrollado. Se trata de un modelo que, aunque ha recogido las metodologías de cálculo de costes más ampliamente asumidas como adecuadas en la literatura científica, pues ha sido desarrollada ad hoc para el sector vinícola. Hemos diseñado, por una parte, un sistema de muestreo y de toma de datos que permitirá realizar estimaciones de costes a nivel de denominación de origen, pero desagregando por tipo de cultivo, en vaso o en espaldera, tipo de riego, en regadío secano y si el cultivo es ecológico o no lo es. Es obvio que hay otros factores que inciden en los costes, pero cualquier sistema de muestreo tiene que buscar un balance, un equilibrio entre la cantidad de datos que se pueden recoger por una pura cuestión de tiempo, de costes o de esfuerzo y el nivel de desagregación al que se pueden proporcionar estimaciones fiables de los datos. Bien, y por otra parte, y en esto trabajamos muchísimo, diseñamos un cuestionario que os voy a presentar ahora, dividido en 3 grandes bloques de costes más uno de rendimiento. Bien, esta elección metodológica pues tiene sólidos fundamentos teóricos. Nos hemos basado por una parte en la literatura científica sobre medición de costes y por otra en lo que señala la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas en su manual de la contabilidad de gestión de empresas vitivinícolas y también otros autores. Os he puesto algunas referencias, pero en el informe que tenéis en la página web de la Interprofesional del Vino podéis encontrar muchas más. La cuestión es qué medir y cómo medir. Pues
Como os decía, el formulario tiene 3 grandes apartados. El primero es el de tareas y operaciones realizadas en viñedo. Fijaos que recorre casi en orden cronológico las actividades realizadas en el viñedo, desde la preparación, mantenimiento, vendimia y otros. Tiene 37 ítems y para facilitar esta estimación global, para cada uno de ellos se propone dividir entre costes de mano de obra y maquinaria por una parte y por otra entre materias primas y materiales, siempre utilizando el producto entre número de horas y coste de hora. Se trata, pues, de dar unas pautas generales para un cálculo riguroso de costes, pero que también además sea operativo, por lo que todo esto se ha implementado en una plantilla con distintas funcionalidades. El segundo bloque os decía que era el de amortizaciones. Consideramos en amortizaciones tanto los asociados a plantación como a espaldera o riego en cada uno de los casos. Hemos usado una amortización en 25 años y cada uno de los ítems pues, tendría distintos apartados que luego se suman y se promedian. Aparece un tercer bloque de otros costes que trata de recoger cosas como seguros, IBIs, tasas, etcétera, y cualquier otra cuestión que no haya sido recogida en apartados anteriores y que refleje particularidades de un productor o de una determinada parcela. Finalmente, el bloque de rendimiento lo vamos a utilizar para para calcular tasas globales ligados a costes brutos, ¿no? Bien, con todo esto, al final desarrollamos una serie de indicadores que van desde los indicadores globales para cada uno de los ítems, como los totales de costes, los totales de amortización y otros costes y los costes globales. Esos costes globales los promediamos con rendimientos y tenemos indicadores de tasas de costes por kilo y por cepa, cuando es posible esto. Bien, aquí es importante señalar de nuevo que los valores se calculan a nivel país, a nivel denominación de origen, por tipo de riego, tipo de cultivo y si es o no ecológico. Hay que señalar que hay una tarea estadística muy importante sobre lo que llamamos ponderaciones, que consiste en adecuar los totales que observamos en la muestra sobre cómo es la población para que estas estimaciones sean lo más precisas posible. Esto es un tema bien importante. Bien, como os decía, todo esto lo hemos implementado en una plantilla. De momento es una plantilla Excel para dar máxima flexibilidad porque estamos en la tarea de recogida de datos y de precisión de lo que queremos, pero que en el futuro, y esto hemos tenido muchos ejemplos, podía ser implementado pues, en herramientas digitalizadas que proporcionen flexibilidad, comodidad, economía, etcétera. De momento, la hoja Excel nos está funcionando bien a este nivel que tenemos. En el futuro habrá que sustituirlo por algo más automático y mucho más con características buenas de usabilidad. Hay que mencionar aquí que, como cualquier proyecto estadístico que recoge datos sensibles, se debe asegurar y se asegura la confidencialidad de la información, el uso agregado y no individual, con un estricto cumplimiento de la Ley de Protección de Datos. Bien, líneas de trabajo futuro, pues ¿qué pretendemos hacer? Cualquier estimación de costes que se haga siempre acabará siendo un valor promedio global y con un trabajo más intenso de muestreo podría mejorarse agregando o bien precisión o bien recogiendo situaciones particulares no contempladas inicialmente que permita hacer aproximaciones promedio más cercanas a lo que un determinado viticultor, denominación de origen o sector necesite. Bien, pues el trabajo que nos planteamos futuro va en esta línea, incrementando la muestra, por supuesto. Conseguir datos fiables y precisos es complicado, lo sabéis, y estamos trabajando constantemente en ello. Queremos también ir incorporando nuevas variables de estratificación. Ahora hemos dicho que tenemos tipo de riego, tipo de cultivo, ecológico sí o no. Pues aumentar esas variables para al final mejorar la precisión de las estimaciones. Otra línea de trabajo, y esto está muy ligado a lo que los compañeros han presentado antes, la ligada a la tecnología, lo ideal sería tener un observatorio constante asociado al uso de una herramienta tecnológica. Y en eso estamos trabajando y ya de hecho tenemos una propuesta de prototipo para hacerlo de manera eficiente y sencilla, pero en el futuro, de momento, estamos en la fase de definir bien cómo medir y medir con las primeras aproximaciones. Y luego, por supuesto, tenemos pensado ofrecer información sobre costes a los viticultores y al sector para que pueda ser utilizada en la toma de decisiones y además que sea en la forma y tiempo que ayude a los viticultores a tomar decisiones. Finalizo. Agradezco una vez más a la Plataforma Tecnológica del Vino y a la OIB, a la Interprofesional del Vino de España,
por la oportunidad de compartir con vosotros y hago una llamada a vuestra colaboración. Cuantos más datos tengamos, más fiables serán las estimaciones y de más ayuda será este estudio para todos, para el sector en general y para cada uno de los viticultores individual. Os dejo 2 correos, el mío propio y el de la Interprofesional del Vino de España. Estaremos encantados de recibir solicitudes de colaboración. Os enviaríamos por correo y nos pondríamos en contacto con vosotros por si tenéis alguna pregunta y para ayudaros y para ofreceros la herramienta. Así que muchas gracias y quedo a vuestra disposición para cualquier cosa. Muchísimas gracias, José Miguel, al igual que al resto de ponentes, por ceñirte también al tiempo y por explicarnos también esta buena iniciativa que desde la Interprofesión del Vino de España se ha impulsado y bueno, que esperemos que acabe cristalizando en una de las cosas que has dicho en tus conclusiones, que es esa especie de observatorio o seguimiento al menos de este tipo de estudios, informes y datos que yo creo que son muy necesarios para el sector y que puede ser una fuente muy buena, ¿no?, de información a medio y largo plazo. Nada más, yo creo que podemos pasar ahora a un turno de preguntas hasta que tenemos tiempo, ¿no? Yo creo, Mónica. Sí, vale, perfecto, Mario. De momento nos ha entrado alguna, así que Bueno, si queréis, pues empezamos con ello. Vamos con tenemos una pregunta de Rubén Íñiguez que va dirigida a Luis principalmente, aunque también ha hablado un poco de este tema Sergio, así que bueno, como queráis. Dice, para la estimación de la... Sí, perdón, Mario, dime. Bueno, que se conecten los dos, ¿no? Eso es, yo creo. Si queréis... Tenemos las cámaras y así vamos haciéndolo más dinámico. Perfecto. Bueno, entonces Rubén nos dice, para la estimación de la producción, ¿qué tipo de datos o inputs es necesario recopilar? Ya que dependiendo del estado fenológico en el que se recopilen y la climatología, estos datos pueden variar a lo largo del desarrollo de la uva. Cierto. Empiezo, si te parece, Sergio, que la dije a mí, empiezo y bueno. Entonces, a nivel de datos necesarios, pues nosotros lo dividimos en 3 grandes fuentes de datos. La primera sería información sensorial, donde integramos, pues, en primer lugar serían imágenes satelitales. Después, obviamente, los datos meteorológicos históricos, pues, son muy importantes. A día de hoy contamos con un histórico de más de 40 años de datos. Y aparte de esto, pues podríamos integrar, pues si tienen estaciones meteorológicas, si tienen sensores de viñedo, etcétera, pues también los podríamos integrar. Un segundo bloque correspondería a toda la parte de información relativa a la parcela, pues qué variedad, qué tipo de suelo. Entonces ya podríamos entrar pues más evidentemente histórico de cosecha es importante, pero después también si hay portainjertos, clones, etcétera, pues también es información muy válida, ¿no? A partir de aquí estarían pues los inputs que genera cada usuario, ¿no? Desde órdenes de trabajo, tipo, este año hago un aclareo, los 2 siguientes pues no me conviene, por ejemplo, y al cuarto vuelvo a hacer uno, ¿no? Entonces, esta información es necesaria para que, digamos, nos ayudéis a ayudaros con las estimaciones. Si bien es cierto que a nivel climático cada vez estamos viendo que vendimiamos pues más tarde y las maduraciones industriales no se corresponden con las maduraciones fenólicas, con lo cual evidentemente estamos trabajando en capturación de datos fenológicos, obvio, pero después también en fichas de cata de uva que, claro, evidentemente centramos muchas veces la decisión de cosecha en el dato sensorial y en cómo estoy ese día, en cómo veo el viñedo ese día. Entonces, pero normalmente no queda registrada en ningún sitio. Entonces, probablemente es una de las decisiones más importantes de toda la campaña y no la registramos. Entonces, vamos en línea con todo esto para dar sentido a esta estimación de cosecha, que evidentemente una vez pasas el punto óptimo de madurez, es obvio que perdemos agua, ¿no? Y ergo perdemos peso. Entonces, todo esto es lo que nosotros usamos para dar la estimación de cosecha. Perfecto, Luis. Pues muchas gracias por la respuesta. No sé si Sergio quiere añadir algo también. Muy poquito, porque lo que ha trasladado es prácticamente una manera de trabajar. Solo indicar un poco también líneas futuras. Nosotros llevamos 4 años en un proyecto H2020, en el cual pues estamos trabajando a nivel también de imagen, además de las capas que ha podido trasladar, de recogida de datos a nivel de usuario, como hemos visto con la app, fotografía o dato, muestreo, estado fenológico que sube, va alimentando esas capas, esos layers que van a acumular una información para luego trasladarla. Sí que también indicar
que necesitamos los datos ya, es decir, cuanto antes las empresas se digitalicen y empiecen a construir esos modelos, antes vamos a poder trasladarlos. De hecho, estamos con algunas bodegas metiendo datos que había en papel, porque es muy interesante cómo estaban esos muestreos hace años. Es muy interesante el hecho del histórico, pero en los 3 años que llevamos en el proyecto aquí en Ribera de Duero, pues hemos hecho trabajo de imagen, foto a foto, en zonas de muestreo, tirando con el móvil, con la app nuestra, y subiendo las fotos al servidor donde la Escuela de Supercomputación de Barcelona hace un trabajo de conteo y de estimación correlacionándolo con satélite, como bien ha trasladado, o con drones que hemos podido nosotros trabajar. Al final son tecnologías que están llegando, que hay que trasladar, pues también ese I+D que se construye desde muchos de los proyectos con los que trabajamos, pero las fuentes de datos son muy clásicas, las que creo que hoy en día debemos de trabajarlas, que son información recogida desde la propia parcela, históricos y un poco, pues bueno, ir aglutinándonos para verlo por capas y presentároslo. Muchas gracias a los dos. Yo quisiera, esta pregunta también me sirve de pie para recordar ciertos principios agronómicos que no deben ser olvidados, ¿no? Es cierto que todas estas capas de información, evidentemente, donde está la variabilidad, podríamos decir, tanto ya lo habéis comentado vosotros, el histórico, por ejemplo, el clima, evidentemente, es la principal variación que nos puede alterar todo el tipo de las predicciones. Todos los históricos, todas las operaciones que hayamos hecho en la parcela nos puede ayudar a explicar por dónde viene la variabilidad, pero no nos olvidemos nunca que cuando estamos hablando de predicción de cosecha, hay unos datos que hay que seguir sí o sí, y son el peso medio de la valla, el número de racimos que tenemos por planta, el número de brotes que tenemos, etcétera, etcétera. Y esos son datos agronómicos que el viticultor los suele tener, pero que hay que seguirlo registrando, ¿eh? Que no nos olvidemos. Gracias. Vale, Mario, también nos entra una pregunta sobre el proyecto de la UPV, que nos pregunta Celia que dónde puede encontrar más información. Pues yo creo que eso lo puede contestar, ¿no, José Miguel? Sí. Sí, mira, en el PDF que vais a tener disponible tenéis los resultados de la primera fase. Ahí tenéis el planteamiento teórico, tenéis también la descripción del cuestionario y los resultados que encontramos para una amplia muestra en toda España. La segunda fase la estamos realizando en este momento. En el momento en que lo tengamos acabado, estaremos encantados de ponerlo a disposición de todos vosotros. Mientras tanto, por una parte, si queréis alguna información adicional que no hayáis podido encontrar ahí, nos podéis contactar a través de los correos que os he puesto en la pantalla. Y por otra parte, si queréis colaborar, estaríamos encantadísimos. Cuanto más muestras tengamos, cuanto más datos, mucho mejor para hacer estimaciones precisas, donde cada uno pueda comparar sus datos con todos los del resto. Entonces, ahí tenéis nuestros correos para colaborar y también para pedir información adicional si os interesa. Perfecto, pues muchas gracias, José Miguel. Gracias. Sí, Susana. No sé si Susana quería decir alguna cosa, seguro que sí, porque Susana, un poco la que lidera el proyecto. No, por alusiones, que simplemente en la página web de la Interprofesional del Vino España tenéis la primera fase completa, como que ya lo comentaba José Miguel, ¿no? Tenéis esa hoja Excel también para descargar, para el que quiera, digamos, un poco adoptarla. Es una herramienta, bueno, pues de Office muy común, o sea, muy fácil, que solo es rellenar. Y bueno, pues hago efectivamente un llamamiento a la colaboración, porque lo que estamos haciendo es ampliar la muestra para, bueno, pues para tener información más precisa y al final, bueno, pues es información, toda esta información es para la transparencia del sector. Es lo que perseguimos desde la Interprofesional del Vino de España. Y bueno, pues si alguna de las personas que está hoy conectada es viticultor y desea colaborar aportando su información, pues por favor que nos contacte, que será recibido con los brazos abiertos. Seguro. Muchas gracias. Mónica, ¿tenemos más preguntas? Sí, claro, venga, seguimos. Nos pregunta José Amador, dice, buenos días, me gustaría saber cómo afrontar problemas como la falta de mano de obra para poda o vendimia, desde el punto de vista de la digitalización. Yo creo que en general... Sí, dime, Mario. No, que no va dirigida a nadie, creo que hemos dicho... Es un poco general, no sé si alguien se quiere animar. Sí.
Yo, Miguel. sí, no, bueno, simplemente comentar que efectivamente es un problema y que también tiene nuestro sector, el de la informática, porque no tenemos tampoco programadores para abordar todos los proyectos que tenemos. Sí que ahora mismo, dentro de los topics que hay del H20, hay uno de robótica y nosotros, pues, por ejemplo, estamos haciendo un proyecto para tratar de aplicar un poco toda la tecnología, no solo satélites y drones, sino también pues pequeños robots que van por el campo y darles una utilidad, ¿no? Estamos dándole vueltas al tema de las podas, lo que pasa es que es un tema complejo. El otro día estuvimos viendo la charla de Gonzaga y Julián Palacios, que bueno, ya explicaban que la importancia que tiene hacer una buena poda, pero bueno, sí que estamos tratando de que haya robots. Es un proyecto que estamos haciendo en concreto con el CSIC, con el CAR, para tratar de automatizar algunas de las tareas que se hacen en el campo utilizando, pues eso, pequeños dispositivos autónomos. Sí, gracias, Miguel. Yo quiero, ahora damos paso a Rafael. Bueno, perdón. Sí, perdón. No, sí. Rafael, tú primero, luego contesto. Vale, yo simplemente ahí quería aportar que, digamos, no en el sector vitivinícola, pero sí en otros sectores de otro tipo de cultivos, que ocurre algo similar. Nosotros sí hemos hecho alguna experiencia en el ámbito de interconectar bases de datos de empleo que tienen las diferentes asociaciones tipo COAG y demás, ¿vale? O tipo APAL, o en fin, hay diferentes asociaciones que pueden crear bolsas de empleo y al final ponemos a disposición de las herramientas que utilizan para toda la parte de gestión de datos en campo y demás, pues la interconexión de diferentes bolsas de empleo para ponerlas a disposición de los, en este caso sería de los diferentes viticultores y que pudieran desde ahí arrancar procesos de selección directos contra esas bolsas de empleo. Eso, por ejemplo, son iniciativas que nosotros ya hemos iniciado en otros sectores y que podrían extrapolarse al sector vitivinícola. Sí, muchísimas gracias, Rafael. Yo iba por ahí. O sea, de verdad que el tema de la poda, los que hemos estado podando en campo, ojalá, como decía Miguel, ¿no? Ojalá que vengan unos robots y nos ayuden, al menos en parte, porque los que hemos podado a veces en campo sabemos que podar un rato está bien y podar es divertido, puede ser desestresante, etcétera y demás. Pero claro, cuando llevan muchos días, pues hace frío, cuesta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ojalá sea eso, pero mientras tanto, yo iba a poner también el ejemplo que sí que lo hay dentro del sector del vino. Creo recordar que hay un pequeño, un clúster en Cataluña que se llama Innovi y que ha lanzado una iniciativa este año focalizada en la digitalización, ¿no? Un poco también de casar oferta y demanda dentro del sector vitivinícola. Ellos lo han enfocado mucho principalmente para gestionar la vendimia, ¿no? El tema de compra y venta de uvas, gestionar, es un portal parecido a tipo, vamos a llamarlo, salvando las diferencias, tipo de Alistia o Fotocasa de casar oferta y demanda, pero todo este tipo de iniciativas, o sea, la digitalización al final lo que también puede ayudar es a optimizar los procesos. Si no bien los procesos físicos de podar en sí, a lo mejor sí que casar oferta y demanda de cuadrillas de podadores, lo que bien decía Rafael, ¿no? Gestionar estas bolsas de trabajo electrónicas que pueden ser una muy buena idea para el sector, ¿no? Yo creo que puede quedar ahí también como conclusión y como idea de futuro. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, tenemos también un comentario de Pilar Baeza que nos dice que además de los datos de las parcelas son necesarios datos de elaboración de datos brutos, como cálculo de la integral térmica, modelos de predicción de enfermedades y una red SIAR más densa y con los datos más elaborados, que el cuaderno de campo podría ser un primer paso para el cálculo de la huella de carbono de cada operación de cultivo. Bueno, pues nada, yo qué voy a decir, darle las gracias a Pilar Baeza y evidentemente es que no puedo estar más de acuerdo. No solo se trata de registrar muchos datos de campo y cada vez más información, sino también las redes que tenemos de datos, por así decir, ya sean de uso público, como ella comenta, la red de SIAR, como otras de tipo privado, pues hombre, qué duda cabe que si esa red cada vez es más robusta, más comparte más puntos, ¿no? de toma de datos y sobre todo los outputs que da hacia los usuarios, pues al final conseguiremos
mucho mejor estimar las predicciones, tener todo mejor registrado y conoceremos más nuestro medio de cultivo, ¿no? Qué duda cabe, estar completamente de acuerdo con ella. Una derivada final podría ser, evidentemente, lo del cálculo de huella de carbono de cada operación de cultivo o tener perfectamente medidos ciertos huecos, ¿no? Como sabemos, en ese cálculo de huella de carbono a nivel campo, ¿eh? A nivel campo. No sé si tenemos alguna otra pregunta más, Mónica. De momento nada, no sé si alguien más se quiere animar a alguna duda, algún comentario. Bueno, si no, yo creo que incluso podríamos dejarlo aquí porque estamos cumpliendo muy bien los tiempos. Si no hay ninguna otra pregunta, si no, pasaríamos un poco a concluir y a despedir este webinar. Perfecto, Mario. Vale, pues Muchas gracias. Gracias a ti como siempre por ayudarnos en este apartado de preguntas. Bueno, Susana, yo creo que milagrosamente, de verdad esto no me lo esperaba hoy, y lo digo así de claro, el cumplir en tiempos. Porque claro, con un programa tan cargado, tan interesante, pero con tantos ponentes, es muy fácil no derivarnos o retrasarnos un pelín, ¿no? En algo. Yo creo que hemos cumplido muy bien en tiempos. Creo que hay conclusiones muy, muy interesantes del webinar de hoy. Ideas que han salido por ahí, como ahora se ha hablado del tema de la bolsa, a lo mejor digital de empleo. ¿Por qué no? No sé quién. Pero bueno, yo creo que son inputs que tenemos que recibir en el sector y madurarlos y por qué no hacerlo, ¿no? Quizá tanto eso como otras iniciativas. Se ha puesto de manifiesto también el fenomenal trabajo que estáis haciendo coordinado por catedrático José Miguel de la Universidad Politécnica de Valencia. Yo creo que ha quedado bien claro que hay herramientas a día de hoy, innovaciones basadas en proyectos anteriores por parte de empresas de la PTV para ayudar en este proceso, vamos a decir, de transformación del cuaderno digital, que tal y como quiere el mapa, yo creo que es algo abordable, que no es muy complicado y que hay herramientas y que va a haber. Además, y ya he dicho también que es verdad que no es quizá lo más importante, pero también es cierto que tengamos en la cabeza que quizá pueda haber ayudas también para ayudarnos en este proceso, ¿no? Como empresas del sector. Así que nada, darte las gracias una vez más, Susana. No sé si quieres aportar algo más a estas conclusiones. Yo lo que creo que sinceramente el mérito hoy es de nuestros ponentes que se han ajustado al tiempo y han sido capaces de sintetizar y de en muy, muy poquito, bueno, pues transmitirnos, bueno, pues la esencia de esas innovaciones que podemos trasladar a nuestras explotaciones. Yo creo que se pone de manifiesto que la tecnología y la digitalización es un aliado y no un enemigo, ¿no? Que a veces da un poco de miedo. Y bueno, y que tenemos que ser capaces, bueno, pues que la inteligencia también en la gestión del viñedo la podemos hacer entre todos recopilando datos, que hoy en día el tema de algoritmos, de recopilación de datos, etcétera, bueno, pues que tiene que estar de nuestro lado para ayudarnos en general con las explotaciones vitícolas y para, bueno, pues tener modelos predictivos, dotar de transparencia, cumplir con las obligaciones legales para, bueno, pues de lo que viene siendo trazabilidad y seguridad alimentaria, por ejemplo, hasta, bueno, pues todo lo que corresponda pues en materia de análisis de fitosanitarios, etcétera, y modelos predictivos. Y yo creo que, bueno, pues que está de nuestro lado, ¿eh? Y bueno, que no tengamos miedo y que estemos, bueno, pues abiertos en nuestras vidas y en nuestras explotaciones meter estas innovaciones. Y gracias a los asistentes y a ti, Mario, y a Agrobank. Pues muchas gracias, como siempre, Susana, a ti, a Agrobank y a todos los que habéis estado durante esta hora y media, que creo que vamos a cumplir completamente con el tiempo. Han preguntado, eso sí, digo un poco más preguntas generales, si las presentaciones o el vídeo iba a estar disponible, que sepáis todos que sí, que esto evidentemente se está grabando y como viene siendo habitual con nuestro webinar, va a estar en la página web disponible para que lo podáis revisar, consultar todas las veces que os haga falta, sin ningún problema y en abierto para todos. Y nada más, y eso, y daros las gracias a todos por haber participado y nada, y nos vemos en el próximo webinar formativo. Así que nada, yo si os parece lo despedimos aquí, ¿vale? Venga, muchísimas gracias y pasad un muy martes todos. Hasta luego.